tardes de nuevo. Son ahora las 18:03, así que voy a empezar a hacer la presentación de la conferencia de hoy. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando con la plataforma audiovisual de la Universidad de Valencia. Hoy es la segunda sesión que tenemos dentro de nuestro ciclo de conferencias de este año sobre las razones de Europa, y hoy contamos con nosotros, afortunadamente, al final, con la doctora Teresa Freixes. La profesora Freixes la teníamos programada desde hace tiempo, y por unas cuestiones o por otras, y evidentemente por el tema de la pandemia, pues se ha ido retrasando su participación, y la verdad es que estamos hoy muy contentos de tenerla aquí con nosotros. La profesora Freixes es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, y también es catedrática Jean Monnet ad personam, que es la máxima categoría que concede la Comisión Europea a profesores especializados en temas de derecho europeo, integración económica, en fin, en la docencia y en la investigación en temas europeos. Además, a su cátedra se le ha concedido la categoría o la etiqueta de Success Stories, que es un reconocimiento especial por la forma exitosa sobre la cual ha ido ella ejerciendo esta cátedra a lo largo de los años. La profesora Freixes es también secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de la Fundación Cultura Lliure, y también de Ciudadanos Pro Europa. A lo largo de su vida en la universidad, pues ha tenido una intensa labor académica que se refleja como docente e investigadora a través también de los numerosos cursos que ha ido impartiendo en universidades españolas y extranjeras, y también a través de la dirección de proyectos, entre ellos los proyectos dentro de los programas Marco Comunitario, que son también los proyectos más ambiciosos y de mayor categoría investigadora dentro de la Unión Europea, y que ahora se corresponderían con los actuales programas, el H2020, el Horizonte 2020, que está terminando, o con el Horizonte Europa, que en este momento está despegando. Y esto ha llevado a que su trabajo se haya plasmado en numerosas publicaciones, tanto en libros, más de una docena de libros publicados y más de un centenar de artículos a lo largo de su vida. Pero es que esta labor docente e investigadora no solamente se ha centrado en el ámbito más cerrado de la docencia o la investigación dentro de la universidad, sino que también ella ha querido ser divulgadora y transmisora de su conocimiento a toda la sociedad, y ha actuado como consultora con numerosas instituciones internacionales, como el Consejo de Europa, la Unión Africana. Ha sido asesora de múltiples gobiernos, especialmente de países de Europa del Este, Rumanía, Moldavia, Chequia, Bulgaria, y de otros muchos también países del Este, donde también ha impartido sus clases. Y además ha sido experta, y lo sigue siendo, de la Comisión Europea. Ha sido experta senior de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, también el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, y ha participado en la elaboración de documentos de tanta relevancia como el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, el Tratado de Lisboa, el propio proyecto de Constitución Europea, o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y actualmente es también miembro de la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea. Yo creo que de este tema es de lo que nos va a hablar hoy, sobre todo, ¿no?, entre otras cosas, pero nos va a hablar de su futuro trabajo dentro de esta conferencia, que esperamos que comience a partir del próximo 9 de mayo, que coincidirá con la celebración del Día de Europa, y que creemos que va a tener una duración de un año, si no me equivoco. En este caso yo creo que inicialmente era de 2, pero que al final con el tema de la pandemia se retrasó, y seguramente va a ser de una duración de un año, para que coincida quizá con la presidencia francesa el año que viene. Y en esta conferencia, evidentemente, se va a hacer frente a los desafíos que tiene de futuro la Unión Europea y el mundo en general, porque son desafíos que al final no son solamente europeos, sino que son desafíos globales, como es el tema del nacionalismo creciente,
el populismo, la propia globalización y los efectos que tiene sobre la desigualdad y la distribución de la riqueza a nivel mundial, y elementos como el cambio climático o como la digitalización o el proceso de robotización que está teniendo también la economía, pues va a afectar también a las diferentes capas de la población. ¿Y qué quiere hacer Europa con todos estos elementos? Claro, muchas cosas cuando salió esta conferencia, cuando surgió la idea de la misma, pues se quería utilizar, yo creo, como una palanca de apoyo a cambios de carácter político en la Unión y que hicieran frente también a los problemas económicos derivados de la gran recesión de 2008. Ahora, con la pandemia actual y con la forma que ha tenido de reaccionar la Unión Europea, algunos elementos pueden parecer que dejan obsoletas algunas de las ideas que aquí aparecían o que la conferencia pueda tener menos relevancia. Y yo creo que nada de esto es cierto. O sea, justamente yo creo que sería el efecto contrario. Se han dado algunos saltos, algunos elementos que parecían casi impensables en el marco económico, pero ese marco económico yo creo que queda también de alguna forma vacío, quedan huecos dentro de las ramas de ese nuevo entramado económico, porque falta también el apoyo político y también la propia gobernanza de esa futura Unión Europea. Y yo creo que hay muchos elementos para debatir, hay muchos elementos para debatir y para pensar y para reflexionar cómo queremos configurar la Unión Europea del futuro, en una estructura cada vez más parecida a una federación, y también cuál es el papel que tiene que jugar la Unión Europea en el mundo. Y yo creo que sobre estas cosas y sobre muchas más nos va hoy a ilustrar la profesora Freixes, y yo quisiera darle de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea virtualmente, y que en un futuro próximo pues podamos contar con ella también en persona. Bueno, pues yo es que había empezado a decir que agradecía mucho que me hubierais invitado a participar en estas actividades de vuestra universidad, y también daros las gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo, porque llevamos mucho tiempo intentando hacer la conferencia, primero presencial, después virtual, después yo tuve un accidente, hemos tenido que volver a aplazarlo, pero bueno, finalmente pues ya ha podido ser, y estoy muy contenta de poder estar aquí con todos vosotros. La verdad es que cuando planteamos esta conferencia, claro, primero no estábamos todavía inmersos con el tema de la pandemia, sino que pues estábamos haciendo vida normal, y enseguida se empezó a hablar de que si había un problema de un virus, de una gripe especial, etcétera. Y eso pues derivó en lo que derivó, en el confinamiento, en el aislamiento, en la crisis económica subsiguiente a la pandemia. Y finalmente pues ahora estamos prácticamente en una tercera ola de esa pandemia. Y aquí, en este contexto, la conferencia sobre el futuro de Europa a la que el profesor Tamarita ha estado haciendo referencia, pues también se ha visto afectada. En principio se tenía que haber inaugurado el 9 de mayo del año pasado y habíamos estado trabajando con ese calendario. Y tenía que ser una conferencia en la que hubiera una participación por una parte presencial, a través de audiciones, conferencias, diálogos, debates, etcétera, in situ en Bruselas y en los Estados miembros, en cada uno de ellos, y también a nivel telemático, como había sucedido en otras conferencias anteriores que la Unión Europea había ido promoviendo. Pero, claro, la incidencia tan grave y las medidas que se tuvieron que tomar como consecuencia de la epidemia de coronavirus hizo que se abandonara el inicio, el 9 de mayo del año pasado, que se tuviera que replantear el procedimiento de toda esta conferencia, dando una preeminencia importantísima a todo lo que sería la participación telemática y la creación de una plataforma multilingüe y que permitiera la realización de esta participación de la mejor manera posible. Además,
Ha habido también tensiones internas dentro de la propia Unión Europea, las instituciones, porque bueno, una conferencia pues tiene una presidencia, tiene un comité, tiene una organización, etcétera. Y no se ponían de acuerdo sobre quién tenía que presidir y no presidir y cómo se formaría la comisión ejecutiva, etcétera. Parece que todo esto ya está prácticamente despejado. Nos lo van a confirmar, según nos han dicho, el día 9 de mayo de este año, en donde se pondría en marcha también inicialmente esta conferencia, y entonces allí yo espero ya que nos expliquen de una manera definitiva cómo se va a desarrollar, porque claro, el trabajo que tengamos que hacer en ella pues va a depender un poco también de cómo la planifiquen, cómo la estructuren y cómo permitan que desde la sociedad civil se puedan hacer aportaciones. Uno de los problemas que hemos venido teniendo a lo largo de todo este tiempo, aunque venía de antes, en el fondo la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizar los problemas, por una parte, y por otra parte abrir ventanas de oportunidad para ver cómo se solucionan, porque pues, ha habido que aguzar el incendio, el ingenio en muchas cosas. Y no se sabe muy bien en qué situación van a quedar nuestras libertades como consecuencia de las medidas que se están tomando con motivo de la lucha contra el coronavirus. Es indiscutible que hay que reaccionar y que hay que tomar decisiones tanto preventivas como reparadoras, pero se discute en muchos países si las que se toman son las más adecuadas y sobre todo si se tiene en cuenta la debida ponderación de los derechos en juego, que son la salud y la seguridad por un lado y la libertad en todas sus manifestaciones por otro. Claro, esto en un contexto en el que los Estados, las organizaciones internacionales, la Unión Europea, no han hecho gala de una buena coordinación que tenga en cuenta las distintas variables y que nos dé a los ciudadanos una cierta seguridad para saber a qué atenernos. Estábamos acostumbrados a un mundo globalizado, a la libre circulación y residencia en la Unión Europea, a unos derechos fundamentales comunes en Europa, y de repente parece que, un poco como castillo de naipes, ese mundo se nos está desmoronando. No estamos ante el mismo escenario, pero a mí me recuerda mucho esto, la desazón que invadía Stefan Zweig en El mundo de ayer, cuando la vida a la que se estaba acostumbrado se diluía como azucarillo en agua. Y esto nos está pasando también ahora, cuando constatamos prohibiciones, controles y medidas coercitivas que muchas veces no están suficientemente coordinadas y que sobre todo están muchas veces mal explicadas. Nuestros gobernantes, todos, en el marco global, deberían esmerarse más en este contexto, porque necesitan contar con la confianza de una ciudadanía que está asistiendo perpleja a lo que algunos están llamando, de una manera alarmista, pero no deja de tener un cierto fundamento, la Tercera Guerra Mundial, solo que esta vez sin armas, pero con efectos que a veces son letales. Entonces, en los Estados miembros de la Unión Europea hemos vuelto el rostro hacia las instituciones, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, con la esperanza de que nos dieran luz, indicaciones y ayuda. Hemos visto que les costó reaccionar al principio. Después ya lo han hecho. Tienen competencias que es necesario que ejerzan con todas las consecuencias y tienen, sobre todo, también capacidad de propuesta para ampliarlas en muchos ámbitos y sin que se necesite, y además sería imposible porque es una cosa complicada y larga, una reforma de los tratados. Quizás bastaría con tener mejor proactividad en las competencias que ya se poseen, especialmente en el marco de la coordinación, porque no se acaba de entender que cada Estado miembro haga de su capa un sayo y que en algunos el sayo se vuelva a dividir entre los entes territoriales subestatales sin que se vea clara una línea de acción coordinada que duda cabe, si estuviera coordinada, multiplicaría los buenos efectos de todo lo que se hiciera. Este nivel de acción, este multinivel entre la Unión Europea, los Estados y las regiones que los componen, está previsto en los tratados, en las constituciones de los Estados y, en su caso, en los estatutos regionales. Y todo ello presidido por los valores que constituyen el frontispicio de la Unión Europea. Entre esos valores yo voy a destacar dos, la solidaridad y la libertad, porque son los que están más en juego en estos momentos
sin que eso signifique que el resto deban de obviarse o olvidarse. No, no, no. Sobre todo porque en el contexto de la Unión, todos los valores se sitúan en pie de igualdad, sin que uno de ellos pueda prevalecer sobre el resto. Aquí no se regula nada parecido a lo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuando se establece allí que existen unas libertades preferentes que tienen prevalencia sobre las demás. En nuestro caso no es así. Todos los valores están equilibrados, están en el mismo plano, tienen la misma validez jurídica y, por lo tanto, cuando algunos entran en tensión, porque es normal que entren en tensión, hay que ponderarlos, es decir, hay que equilibrarlos cuando están varios de ellos en juego. De la misma manera que eso sucede con los derechos fundamentales. En Europa no hay esas preferred freedoms, esas libertades preferentes americanas, sino que tal como disponen el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y los tribunales constitucionales y supremos de los Estados miembros, lo que se impone siempre es el balancing o equilibrio entre los derechos. Son tan importantes los valores que incluso están protegidos por un procedimiento de sanción por infracción de valores, que puede derivar en una sanción efectiva de los Estados miembros, que se toma a través de un procedimiento que es realmente complicado, no lo voy a explicar, y que ha hecho que, como es tan complicado y tiene una naturaleza muy política, también se haya adoptado un mecanismo preventivo por el que se establece un diálogo con el Estado afectado cuando tiene un problema sobre la eficacia de los valores, en cuya supervisión pueden intervenir la Agencia de Derechos Fundamentales, la Comisión de Venecia y otros órganos especializados. Este mecanismo preventivo se ha aplicado a Polonia, no se obtuvo un resultado tan bueno como el que se hubiera querido, y Polonia y Hungría son objeto de procedimiento de sanción de ese previsto en el artículo 7, pero que, como es muy complicado, está, digamos, en trámite. Esto lo digo porque si no se respetan los valores, por ejemplo, la solidaridad o la libertad, pues se puede ser objeto de esas medidas preventivas unas y de sanción las otras por parte de la Unión Europea. El valor solidaridad es el que, en el fondo, está en todas las discusiones que ha habido sobre cómo afrontar la pandemia, relacionándolo con la política de cohesión, que también está regulada en los tratados, el artículo 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento y el protocolo 28 adjunto. Sobre todo porque es en gran parte en torno a esta política de cohesión donde se han tomado decisiones económicas de ayuda a los Estados miembros. Ello es así porque tanto la Unión Europea como los Estados miembros, explícita o implícitamente, han optado por el Estado social y democrático de derecho como estructura básica de todo su sistema. Con esta política de cohesión se quiere apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, en el fondo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea. Aunque evidentemente, pues ha habido toda una historia en el desarrollo de la política de cohesión que se ha concentrado en los países y regiones europeas menos desarrollados para ayudarles a que se recuperen y para reducir las diferencias económicas. No olvidemos que la Unión Europea nace como un mercado único y evidentemente los mercados necesitan de esa cohesión económica, social, territorial, y es preciso ir consolidándola, favoreciendo un crecimiento armónico que no genere desequilibrios, ya sean de carácter social, económico o territorial. Evidentemente se podrían hacer quizá más cosas, sobre todo en el marco actual. Pensemos que estamos frente a una crisis que se inició como crisis sanitaria y que ha derivado también en una crisis socioeconómica. Y en este sentido hay que tener en cuenta que en la Unión Europea, para delimitar sus competencias, hay que tener en cuenta el principio de atribución. Es decir, que la Unión Europea solo puede hacer aquello que los Estados le atribuyen. Además, claro, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, etcétera, etcétera.
Donde la Unión Europea tiene competencias directas es en el ámbito económico, tasadas por los tratados, evidentemente, pero atribuidas por los Estados. Y por eso hemos visto cómo el Parlamento, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el propio Consejo han tomado una serie de medidas de gran importancia que algunas son poco conocidas. Por ejemplo, las compras de material médico y productos farmacéuticos, todo el tema de las vacunas, la suspensión del techo de déficit para que los Estados puedan afrontar los gastos, y han aprobado fondos importantísimos de más de 750.000 millones de euros. Además, el Eurogrupo, ese mecanismo informal que condiciona las decisiones y que pasó por una etapa de disensiones importantes. Recordemos los problemas que ha habido entre lo que eran los representantes de los estados llamados frugales y los estados llamados malgastadores. Y digo llamados y lo pongo siempre entre comillas, porque ni todos los que ellos consideran frugales lo son, ni todos los que otros consideran malgastadores lo son. Es verdad que ha habido desajustes, ha habido disfunciones, que hay distintas maneras de afrontar las políticas económicas, porque también dependen un poco de las tradiciones que existen en cada uno de los estados, pero al final se han adoptado mecanismos muy importantes. Yo solamente mencionaré unos cuantos: el fondo llamado SURE, para paliar el problema del empleo. Los ERTE españoles pueden verse aliviados con estos fondos, los créditos del Banco Europeo de Inversiones para empresas y especialmente pymes, los fondos MEDE para quien los necesite. Lo que pasa es que estos son un poquito más complicados porque sería importante no tener que usarlos más allá de lo que afecte a la franja exenta de rescate, porque entonces sí que ahí la situación sería bastante complicada. Decía que a la Unión Europea le ha costado movilizarse y que durante las primeras semanas de mayor incidencia de la pandemia se alzaron muchas críticas por el retraso. También hay que señalar que cuando estamos hablando de cómo se van a dar estas ayudas económicas a los estados, nos vamos a encontrar también con una serie de problemas, porque en principio han de ir por proyectos. Esos proyectos se han de presentar de acuerdo a unos ítems que ya han sido definidos, han de ser aprobados desde los Estados miembros y desde la Comisión Europea, han de ser ejecutados con ciertas condiciones. Y aquí, en el marco de la Unión Europea, porque no solamente tenemos este problema aquí en España, pues se han presentado, yo misma he colaborado en ello en varias ocasiones, a la Unión Europea propuestas en el sentido de establecer la responsabilidad subsidiaria de las regiones sobre el correcto destino de los fondos comunitarios, porque este es uno de los argumentos que en algunos de los Estados miembros se han barajado para resistirse a establecer mecanismos solidarios. No es esto un problema interno, es también un problema europeo, porque hay estados federales, hay estados regionales ampliamente descentralizados. Estos tienen un reparto interno de competencias y eso significa que tiene que haber mecanismos de cooperación, colaboración o coordinación entre la administración estatal y la autonómica o descentralizada a todos los niveles. Y hay que reforzar estos mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración, y al mismo tiempo también hay que reforzar los mecanismos de control sobre las responsabilidades de cada uno de los niveles, porque evidentemente no solamente los estados tienen que hacer frente como órganos, digamos, centrales a este tipo de problemas, sino que los órganos regionales, en el marco de sus competencias, tienen también que hacerse responsables de que todo lo recibido por parte de la Unión Europea se administre de una manera, digamos, debida y hacerse cargo, en su caso, de la mala administración. En el ámbito de la política sanitaria, la competencia directa es de los Estados miembros y la Unión Europea lo que tiene es competencias complementarias o de ayuda. Y evidentemente sí que aquí habría que
decir que la Unión Europea podría, de alguna manera, coordinar mejor en aquel ámbito de coordinación donde tiene competencias complementarias. Porque a veces funcionan. Yo me he pasado el confinamiento en Bélgica y después lo he vuelto a pasar en Alemania, porque durante el año pasado estuve residiendo básicamente en Bruselas, pero después también en Heidelberg. Entonces, he observado cómo y de qué manera las coordinaciones interestatales funcionan, pero hasta un cierto punto. Funcionan, he visto cómo medicinas que eran necesarias porque no se comercializaban en uno de estos estados, había que conseguirlas del otro, pues se ha conseguido a través del corredor sanitario que llegaran. Yo misma he tenido que ser atendida de un accidente grave en Alemania y esto ha funcionado bien. Pero evidentemente la coordinación con los estados tendría que ser mejor. Por ejemplo, todavía ahora hay problemas para acceder a los expedientes sanitarios de una persona en diferentes estados miembros, cuando en ejercicio de la libertad de circulación profesional o familiar o simplemente de ocio, pues alguien tiene un problema sanitario en un país que no es el suyo. Evidentemente que te atienden, pero ¿y si no estás en condiciones de poder explicar cuál es tu historial sanitario? ¿Cómo tener acceso a aquel que existe en tu propio país? Sé que se ha tomado un acuerdo recientemente, hace cosa de un mes más o menos, para estudiar de qué manera esto se puede llevar a cabo, porque es muy importante que estas cuestiones puedan ser de alguna manera tenidas en cuenta. Imaginémonos, yo soy alérgica. Si yo no lo puedo explicar y no hay acceso a mi historial sanitario, pues me puedo encontrar con un problema serio. O puedo estar diagnosticada de una enfermedad con un tratamiento en un estado que después resulta que me voy al otro y allí ya, bueno, pues ya he superado aquella enfermedad y bueno, entonces empieza mi contador a cero y no podemos tener esos antecedentes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, también podríamos decir que esto nos afecta también internamente, por ejemplo, en nuestro estado de las comunidades autónomas, en donde la conexión entre los distintos sistemas sanitarios en los que hemos dividido nuestra salud pública, pues realmente es muy, pero que muy mejorable. Eso significa que quizás por esa dimensión transfronteriza que tenemos en toda Europa, seguramente estas políticas complementarias que en materia de sanidad y de salud tiene la Unión Europea tengan que cambiar y tengan que pasar muchas de ellas a ser una competencia directa de la Unión Europea en todo o en parte, pero hasta el momento no hemos ido todavía más allá. Yo espero que esto sea una de las cosas importantes de debate en el marco de la conferencia sobre el futuro de Europa, porque nos afecta a muchísimos europeos. También, por otra parte, los Estados miembros deberían atribuir más competencias a la Unión Europea en materia de comunicación. La ciudadanía prácticamente desconoce lo que han estado haciendo la Comisión, el Parlamento, el Consejo o el Banco Central Europeo. Los medios de comunicación, especialmente en España, porque yo lo he visto menos esto en Bélgica y en Francia y en Alemania, parece que en España estemos condenados a lo que yo llamo el análisis del todo a 100, porque está normalmente proporcionado por tertulianos y columnistas que desconocen absolutamente la forma de trabajar de la Unión Europea, y eso cuando conocen algo profesionalmente, cuando tienen conocimiento profesional, que muchas veces no es así, de la materia sobre la que están explicando y debatiendo. No es tal que la ciudadanía no tenga una información correcta sobre las cosas. Y por lo tanto se necesitaría que la política de información y de comunicación pudiera ser más europea y que pudiera ser, digamos, de mayor calidad. Claro que también aquí hay mucho que mejorar en materia sanitaria en lo que sería la ratio de habitante cama hospitalaria.
la OCDE constata en sus estadísticas que mientras, por ejemplo, en Alemania es de 8 camas por cada 1.000 habitantes, en España hasta, digamos, hasta hace relativamente poco tiempo, ahora con la pandemia estamos provisionalmente aumentándolo, era solo de 3. En Francia 6, en Bélgica 5,6, en Italia 3,2. Claro, no pensemos en Japón, donde tienen una ratio de 13,1, o en Corea del Sur, con una ratio de 12,3. ¿Por qué es importante tener una buena ratio de camas por habitante? Quizás tampoco haga falta que las tengan todas montadas, pero sí que en un momento determinado se puedan implementar con rapidez, como es lo que nos está sucediendo ahora con el tema de la pandemia. Recordemos lo asombrados que estábamos cuando veíamos cómo en China estaban levantando a marchas forzadas un hospital en los primeros meses. Decíamos, ¿qué están haciendo? ¿Un hospital para el virus? Bueno, pues hay que tener la capacidad de poder hacerlo, o la capacidad de fabricar y distribuir mascarillas y respiradores, o la capacidad de poder pues hacer frente a todo el proceso de vacunación que se ha puesto en marcha también a nivel europeo. Claro, estas medidas contribuirían a facilitar que la vida y la salud tuvieran una importancia mayor en el ámbito de la Unión Europea. La libertad es uno de los valores en los que se fundamenta la Unión. Tiene múltiples manifestaciones y es también un derecho que está dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales. No cabe duda que todos los derechos fundamentales, sobre todo la libertad de circulación y residencia, y a los otros también, la libertad de culto, la libertad de expresión y manifestación, pues pueden verse sometidas a límites. No hay ningún derecho que sea un derecho ilimitado, salvo pues el derecho, digamos, salvo la dignidad humana y aquellos otros que el Convenio Europeo de Derechos Humanos considera como derechos inderogables. Pero, en principio, los derechos pueden tener límites y en estos momentos pues ha habido también una afectación muy importante a la libertad de circulación y residencia en el marco de toda la Unión Europea. Hay estados que han proclamado estados excepcionales, no todos, unos 4 o 5. El resto han aplicado medidas previstas en su legislación sanitaria u otros estados de crisis también previstos en su legislación. Y es evidente también que, como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, el virus no puede hacer desaparecer a la democracia y no se puede confinar a los derechos fundamentales. Pero claro, ¿cómo y de qué manera se consigue encontrar ese equilibrio que permita que el ejercicio de los derechos sea el que pueda ser, digamos, ejercido sin poner en riesgo otros derechos fundamentales? Por ejemplo, ¿qué sucede con los rastreos telemáticos? Ahí hay normas europeas que dicen cómo y de qué manera se pueden hacer y es necesario el consentimiento de las personas para poder llevarlos a cabo en nuestros sistemas jurídicos, no en los asiáticos, en donde ellos no tienen esas garantías sobre la protección de los datos y la intimidad que tenemos nosotros. ¿Qué sucede también con el derecho a la intimidad y la propia imagen si se pone en marcha? Que algo habrá que hacer al respecto, pero habrá que ver el qué. Si se pone en marcha lo que se llama el pasaporte de personas inmunes, es decir, de aquellas que ya no pueden contagiar para que puedan ejercitar mejor su derecho a la libre circulación. Se discute también cuántos días debe durar la cuarentena o aislamiento preventivo en los casos de posible contagio. No son homogéneos. Hay estados que lo pusieron en 7 días, otros en 14. Y también hay que tener en cuenta que aquí quizás la Unión Europea, una de las cosas en las que no ha dado una respuesta adecuada es en el establecimiento de indicadores comunes, porque las cosas no se han medido de la misma manera en todos los Estados miembros y si no hay indicadores comunes,
¿Cómo podemos hacer estudios comparados fiables? Por lo tanto, pues se necesita que se proteja la salud de las personas y se proteja también el ejercicio de sus derechos. Todo esto lo vamos a plantear en el marco, y más cosas, en el marco de la conferencia sobre el futuro de Europa, que esperemos que no me la vuelvan a retrasar más y que el 9 de mayo efectivamente ya se inicie. Hoy, en principio, han de firmar una gran declaración institucional la Comisión, el Parlamento y el Consejo, a ver qué es lo que nos dicen en esta declaración. Es una conferencia, no es una convención. Lo digo porque algunos han pensado que lo que se estaba pensando era en una convención. La convención es un órgano que se puede crear a nivel europeo para la reforma de los tratados, teniendo en cuenta que ya ha habido dos precedentes de convención. La Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales y la Convención de la fallida Constitución Europea. Entonces, esta convención sirve para reformar los tratados, pero no es esto lo que se abordará en la conferencia, sino que la conferencia está pensada para estudiar cómo está funcionando la Unión Europea, cómo es posible mejorarla y quizás se llegue a la conclusión de que se tenga que convocar una convención para reformar los tratados. Pero eso sería, en todo caso, una conclusión de la conferencia sobre el futuro de Europa. Es verdad que se pueden hacer también muchas cosas sin modificación normativa, es decir, sin necesidad de reformar los tratados. Y, por lo tanto, en la conferencia habrá que distinguir en qué casos y en qué supuestos concretos se necesita reformar los tratados y cuáles reformas internas dentro de la Unión Europea se pueden hacer sin necesidad de reformarlos. ¿Por qué se ha abierto esa conferencia? Bueno, yo siempre digo que aquí se tiene un poco también presente aquello que ya salió en su momento en el libro blanco sobre el futuro de Europa, que hace ya bastantes años adoptó la Comisión Europea. El libro blanco sobre la gobernanza europea. En él se insistía en una idea, y es en la idea de que los ciudadanos que cada vez le piden más cosas a la Unión Europea para que su vida pueda desarrollarse dentro de una mejor calidad en todos los aspectos, pues los ciudadanos cada vez sienten que la Unión Europea está más lejos de ellos. Ojo, aquí hay que tener en cuenta también todo el tema de la comunicación, de la que he hablado antes. No hay una política de comunicación adecuada dentro de la propia Unión Europea y los Estados miembros hemos visto que no tienen ningún interés en explicar de una manera correcta lo que hace la Unión. En el fondo, hemos visto continuamente que cuando algo sale bien, los Estados dicen qué bien lo hemos hecho y cuando algo sale mal, dicen fíjense la Unión Europea qué mal que lo está haciendo. Es decir, le echan siempre las culpas a la Unión y se ponen ellos las medallas. Bueno, pues hay que tener en cuenta que para intentar acercar la Unión a la ciudadanía, pues ya se pensó, y eso tuvo su reflejo en la Carta de Derechos Fundamentales, en la Constitución Europea, en el Tratado de Lisboa también, acompañar la democracia representativa por una democracia participativa. Democracia participativa como complemento necesario de la democracia representativa, porque el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea dice muy claramente que el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, que todo ciudadano tiene derecho a participar de la vida democrática de la Unión y que las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. Por eso se piensa en que esta convención tiene que ser una convención abierta a la sociedad civil y que la sociedad civil puede y debe opinar sobre los temas que sean puestos a discusión. ¿De qué manera hay que hacerlo? Pues reforzando a las instituciones europeas, sobre todo al Parlamento Europeo, que es el único órgano elegido directamente por la población.
ahí reviste especial importancia la designación del presidente de la Comisión Europea. El debate ahí se ha situado en lo que se ha denominado el Spitzenkandidaten, es decir, el establecimiento de la obligación de que presida la Comisión Europea el cabeza de lista del partido ganador a las elecciones al Parlamento Europeo. Esto se pensaba que se hubiera podido poner en práctica en las últimas elecciones europeas. No fue así, no hubo acuerdo para ello. Es uno de los ejes importantes dentro de esta reforma institucional que se piensa que se tiene que abordar en la Conferencia para el Futuro de Europa. No haría falta una reforma de los tratados. Se podría facilitar mediante una reforma del reglamento del Parlamento Europeo. Y también se podría pensar desde la ciudadanía cómo se podría acompañar de alguna manera el nombramiento del presidente del Consejo. Hace años también que se reclaman listas transnacionales, al menos en parte, o con reserva de un grupo de escaños para estas candidaturas. Es decir, que se pudiera votar un poco como el doble voto que tienen los alemanes, que tienen un voto de circunscripción y un voto federal. Pues podría haber escaños para listas transversales en donde pues los candidatos fueran de distintos estados, aun perteneciendo a la misma formación política, y por otra parte pues los candidatos clásicos que están organizados en listas de partidos pero dentro de cada estado. Todo esto hay que estudiarlo. Todo esto merecería también la adopción de una ley electoral europea. Una ley electoral europea que también tuviera en cuenta cuestiones como esas que ahora nos han afectado tanto, que es el tema de la inmunidad de los parlamentarios. ¿Es hoy en día necesario que se mantenga este mecanismo de la inmunidad y que sea necesario conceder un suplicatorio en el marco de la Unión Europea para que una persona pueda ser, que es miembro del Parlamento Europeo, pueda ser juzgada en cualquier Estado miembro? Es decir, la ley electoral esto lo podría dilucidar. También creo que sería necesario reflexionar sobre los mecanismos informales, por ejemplo, el Eurogrupo. El Eurogrupo, que es muy importante porque prepara siempre las decisiones económicas, pues no responde a los principios democráticos por los que se rigen las instituciones europeas. Eso, al ser un mecanismo informal, no está regulado en los tratados y no tiene responsabilidad ante, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Y hemos visto que este órgano que está formado por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y que elige a su presidente por mayoría, toma decisiones que a veces las repercusiones no son nada informales. Evidentemente, los órganos informales, por la flexibilidad que tienen, pues son interesantes, pero por otra parte también pues hemos tenido episodios un poco penosos. Recordemos que el Parlamento Europeo pidió la dimisión de Dijsselbloem por unanimidad y que este señor que presidía el Eurogrupo pudo continuar hasta que se le agotó el cargo porque como no está regulado ya se le puede pedir la dimisión. En cambio, a la Comisión Europea se le puede aprobar una moción de censura. Resulta que la Comisión Europea es responsable delante del Parlamento y el Eurogrupo no. Aquí hay algo que no acaba de funcionar. El Eurogrupo, en algunas reuniones preparatorias de la configuración de los fondos europeos, consiguió excluir al presidente del Parlamento Europeo de la reunión informal, porque decían, como es italiano y tiene una posición preconstituida sobre la ayuda a los países del sur, pues este nos va a desfigurar la decisión que tomemos. Y no pasó nada cuando se excluyó al presidente de la única institución de la Unión Europea directamente elegida por la ciudadanía. Ello no da una imagen buena de la salud democrática de la Unión. La conferencia sobre el futuro de Europa debería tratar este tema. También el tema que antes he planteado
de la articulación del multinivel con las regiones y las entidades locales, asegurando una mejor coordinación, siempre teniendo en cuenta que ante las instituciones europeas los principales responsables son los Estados, pero no son los únicos. Las relaciones interparlamentarias también tendrían que mejorar para asegurar el respeto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad que no están funcionando, al menos desde luego en el caso de España. Aquí en este caso sería importante poder ampliar el plazo de 8 semanas para que los parlamentos nacionales emitan sus informes cuando se les pregunta por el principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Pues porque como tienen que hacer estos informes teniendo en cuenta en su caso, es decir, si existen a los parlamentos regionales, pues en 8 semanas, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de España, es imposible recabar la opinión de los parlamentos de las 17 comunidades autónomas más de las Cortes Generales y a partir de ahí hacer el informe. Es prácticamente imposible, esto no está funcionando. Me dirán quizá ustedes que en Alemania esto sí que les funciona, porque ellos lo hacen a través del Bundesrat, pero es que tienen una estructura realmente muy distinta. Yo pienso que una ampliación del plazo sería buena para poder integrar mejor lo que es el nivel regional con el estatal y con el europeo. Sobre todo porque estos mecanismos pues funcionan para la preparación de normas y programas y proyectos europeos, tanto en sentido ascendente como descendente, es decir, para acordarlos por una parte y para ponerlos en práctica y ejecutarlos por otra. Como siempre hay que tener en cuenta el reparto constitucional de competencias, sería bueno ver cómo se pudiera articular esto. La toma de decisión seguramente será también planteada en la Conferencia para el Futuro de Europa, porque hay que generalizar la mayoría cualificada. Pensemos en la política exterior, en donde unos pocos pueden bloquear al resto, el problema migratorio, en donde la exigencia de unanimidad pues, nos está poniendo muchísimos problemas. Quizás haya que replantear el método de cálculo de esa mayoría cualificada o buscar otro método de toma de decisión. En el fondo, todas estas decisiones pues, se toman dentro de un marco que es cuasi federal. La Unión Europea está organizada en base a un sistema federativo, no directamente federal, porque ese nombre ha dado miedo desde el principio, pero todo lo que se ha articulado en torno a las grandes instituciones sigue el modelo federal. Fijémonos en la codecisión. La codecisión es un mecanismo federativo total. Son 2 cámaras las que legislan. Por ejemplo, pues como en los Estados Unidos o en Alemania, en donde los estados están en una cámara y la federación en otra, pues el Consejo de la Unión sería la Cámara de los Estados y el Parlamento Europeo la Cámara de la Federación. Y esa codecisión pues implica un mecanismo de colaboración federal. Tengamos también en cuenta cómo todo el reparto de competencias tiene su origen en los estados federales y que eso también tendría su incidencia en la búsqueda de una mejora en la cohesión fiscal o reforzando las políticas sociales. La pandemia ha puesto sobre la mesa esta necesidad, especialmente por los problemas sanitarios y sus efectos socioeconómicos. Otro de los retos a abordar en la conferencia sería el de instrumentar mejor el diálogo entre tribunales. Por ejemplo, la cuestión prejudicial, que la tenemos hoy tan de moda nosotros aquí en nuestro país, el tema de la euroorden. Y aquí hay una conexión, es decir, se ha planteado por parte del juez instructor del procedimiento que se sigue en España, que está paralizado por su huida contra Puigdemont, los europarlamentarios Puigdemont, Comín y Ponsatí, y se plantea una cuestión prejudicial sobre el alcance de las euroórdenes, porque aquí pues, hemos tenido problemas al respecto para poder conseguir que estas personas que han huido de la acción de la justicia puedan ser juzgadas en España.
Entonces, sería necesario replantearse un poco si estos mecanismos de cooperación, que estos son mecanismos de cooperación, la euroorden, por ejemplo, o la cuestión prejudicial, que es un diálogo entre el juez nacional y el juez comunitario, si la regulación que existe en los tratados es la correcta o habría que hacer alguna reforma reforzando estos instrumentos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que cuando los tratados hablan de la cuestión prejudicial, se establece que cuando la sentencia interna vaya a ser firme, es obligado presentar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando lo pidan las partes. Bueno, pues esto es un milagro cuando sucede así. Y eso tendría que seguirse, tendría que hacerse, porque no se pueden consolidar como sentencias firmes decisiones judiciales internas contrarias al derecho de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues hay que reforzar esta necesidad, esta obligatoriedad de presentación de la cuestión prejudicial, y habría que ver cómo y de qué manera. También el tema del federalismo fiscal. La Unión, al respecto, no puede ir hacia atrás, tiene que ir hacia adelante. Los Estados miembros deben adaptar sus reglas fiscales y sus políticas al avance europeo y no pueden servir de bloqueo y contención solo para defender intereses nacionales a corto plazo. Esto lo estamos viendo con todo el tema de la pandemia. Un gran avance que se ha detectado es el hecho de que cuando la Unión Europea tenga que devolver los 750.000 millones de euros prestados en los mercados, mutualizando así la deuda, que se ha mutualizado, ello se realiza a muy largo plazo, hasta 38 años, puesto que la cotización de la Unión Europea es muy alta, AAA, y lo hará sumando nuevos recursos propios a los existentes. ¿Qué significa esto? Pues que habrá que replantearse también el tema de los recursos propios. Es decir, que quizás habrá que ver de qué manera se aumentan esos recursos, por ejemplo, con lo que se dice a veces de un impuesto a los gigantes digitales que ahora no pagan impuestos en la Unión Europea, o un impuesto sobre productos que entren en el mercado de la Unión Europea desde terceros países sin cumplir con los estándares europeos de producción y de protección del medio ambiente, y que de esta manera, como son menos onerosos, como se pueden fabricar con más facilidad, tienen una ventaja competitiva frente a productos europeos. La conferencia tendrá que ocuparse también de esto. Y también será necesario adoptar algo que ya se ha reclamado tanto desde la sociedad civil como desde el propio Parlamento Europeo, que es un estatuto de ciudadanía que precise y vaya más allá de los derechos de ciudadanía establecidos en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Se trata de ver qué sucede, por ejemplo, con la integración de las personas que provenientes de terceros países se asientan, viven, trabajan y pagan sus impuestos en los Estados miembros de la Unión Europea, sin que les alcancen, a veces por generaciones, los derechos y obligaciones que podrían aumentar su inclusión social, económica y cultural. Esto habría que abordarlo también en la conferencia. Y después también de qué manera se van a instrumentar los dos grandes ejes sobre los cuales, y aquí terminaré ya, pivotarán las ayudas y el presupuesto europeo en los próximos años, el eje verde y el eje digital. No solo con el Fondo de Recuperación, sino presidiendo la adopción de ese presupuesto plurianual para 7 años, fundado sobre bases sustancialmente distintas a las habituales si se cumplen las previsiones. Así pues, la Agenda Verde tiene una extensión que va mucho más allá de lo que parece, porque afecta transversalmente a la mayor parte de políticas europeas y, por lo tanto, de los Estados miembros. Y no ahora, como efecto de la pandemia. Ya antes de ella, la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático llenaban páginas enteras de periódicos. Y el hecho de que los fondos europeos se planteen como uno de los grandes objetivos esta Agenda Verde, pues es importante y hay que aprovechar esta conferencia para analizar bien toda esta serie de cuestiones y que también en los Estados miembros esta Agenda Verde sea un acelerador de la transición energética. Y en cuanto a la agenda digital, pues hay que acelerar todo aquello que ya parecía como insoslayable antes de la pandemia y que hemos visto como el acceso a lo telemático se ha visto
no ya como conveniente, sino como indispensable para sobrevivir, no solo económicamente, a los efectos que esta crisis está provocando. Los cambios en el mundo de vida, el abandonar los desplazamientos a los que estábamos habituados, la organización en los domicilios de un trabajo o de unos estudios que antes se realizaban en empresas, en establecimientos, en centros escolares o universitarios, las relaciones con las administraciones públicas, incluida la sanitaria. Eso origina que se tenga que tener acceso a Internet y que cada vez sean más las personas que lo necesiten. Y vemos que hay muchos déficits al respecto. Dentro de la Real Academia Europea de Doctores y con otras organizaciones hemos promovido un manifiesto sobre el acceso a Internet como derecho universal para poder disminuir la brecha digital existente, puesto que entendemos que es posible y sería factible que las instituciones, los gobiernos, las corporaciones, etcétera, establecieran planes para que este acceso universal sea una realidad. Máxime en lugares como la Unión Europea, en que la agenda digital ha de estar bien presente en el buen uso del Fondo de Recuperación, pero no solo en ella. Los padres fundadores de Europa, Jan Monnet, Schuman entre ellos, eran conscientes de que Europa se construiría mediante pequeños pasos. Uno de ellos, en este caso no pequeño, sino casi de gigante, por omnicomprensivo de todos los pequeños que incluye, es obligado a hacerlo para afrontar todo lo que la pandemia está dejando como negativo en esta ciudadanía que está expectante, que está sufriendo como no se había visto desde las grandes guerras mundiales y que tiene que hacer frente a una crisis que afecta a su salud, a su trabajo y a su vida. La tensión entre libertad y solidaridad puede tener consecuencias positivas si se es consciente de los riesgos y se obra en consecuencia. Constituye un gran reto para el año que empezamos, 2021, conseguir que estas expectativas se hagan realidad. Y esperemos que se puedan abordar de una manera adecuada todas estas cuestiones en esa conferencia sobre el futuro de Europa que esperamos pueda iniciarse el próximo 9 de mayo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por esta conferencia, que ha sido muy, muy interesante. Y yo quisiera ahora de nuevo dirigirme al público, a los asistentes, y decirles de nuevo que cuentan con el icono que tienen en la pantalla abajo con la mano levantada. Pueden pulsar sobre él para pedir turno de palabra si quieren hacer alguna pregunta directa a la conferenciante, o también pueden hacer uso del chat para hacer comentarios o preguntas, y yo intentaré irlo resumiendo, transmitiéndolo también a sí mismo a la conferenciante. Hay una... A ver, Eduardo Pla ha levantado la mano. Sí. Sí, se oye. Sí. Profesora Freixa, muchas gracias. Por la conferencia y el trabajo que queda por hacer por una Europa que es cada vez más necesaria, porque los problemas son tan complejos que los países solos no lo pueden solucionar. Yo sí que quería insistir en un tema por la conferencia de mayo, es la pandemia. Europa ha vivido en un paradigma desde hace ya del siglo pasado de que las enfermedades eran las enfermedades crónicas y que pensaba que las enfermedades infecciosas habían desaparecido. Y eso está volviendo. Hay que plantear otro modelo de salud pública. Otro modelo. No ha sido una falta de coordinación solo. No hemos estado preparados para el nuevo reto que significan las enfermedades infecciosas. Y es un reto porque llevamos en poco tiempo 3 avisos. El SARS, que desapareció, el MERS, que se ha parado en Arabia Saudí en los camellos, con una mortalidad del 30%. Con el COVID hemos tenido, dentro del desastre, suerte, porque no está produciendo una mortalidad como se podía esperar. Y luego creo que hay que profundizar en el tema de la salud pública, y luego hay un pequeño, para mí, fracaso, que son las vacunas. Europa ha dado mucho dinero para la investigación y luego hemos quedado presas del chantaje de los laboratorios con las vacunas. El conflicto que ha tenido la presidenta alemana con los laboratorios lo ha puesto. No tenemos laboratorios europeos para hacer frente a esas vacunas que son necesarias.
Y luego falta un lideraje, ser líder Europa, porque si nos vacunamos los europeos y no nos vacunamos los africanos, le puedo decir que las mutaciones nuevas que pueden llegar puede ser un desastre para la salud. No es un problema de vacunación únicamente para Europa, es una vacunación mundial y no podemos estar con el chantaje de los laboratorios subiendo precios, bajando precios, porque de nada servirá el dinero que nos puedan dar si al final nos vamos a morir. O sea, es un problema gravísimo lo que está pasando en el mundo. Y Europa tiene que ser líder. No solamente líder en el tema económico, le repito, por favor, plantéense un nuevo modelo de salud pública. El paradigma de las enfermedades crónicas existe porque existe el cáncer, pero están llegando las enfermedades infecciosas con fuerza. La prueba está, el cambio climático que usted ha nombrado, los vectores. En Andalucía hemos tenido este verano enfermedades del Zika, enfermedades que eran africanas o eran del sudeste asiático y están llegando a Europa. Y van a llegar más. Y no estamos preparados. No tenemos laboratorios, no tenemos la suficiente investigación en ese tema. Y yo creo que es un tema altamente preocupante porque nos va la vida. Muchísimas gracias y que tenga suerte en su reunión del 9 de mayo. Teresa, bueno, si entiendo que no es una pregunta, sino que es digamos, una aportación que he tomado nota de ella, porque evidentemente plantea uno de los retos a los que nos estamos enfrentando. Sí, sí, muchas gracias. Sí, Teresa, también otro asistente, Amparo, nos pregunta si en tu opinión la Unión Europea va a salir reforzada, va a salir más fuerte del COVID o más bien lo contrario. Si el COVID está demostrando las propias debilidades de la Unión. A ver, ya me gustaría tener la duda y saber si va a salir más fuerte o no. Evidentemente, la pandemia nos ha puesto en evidencia las debilidades. Algunas de ellas se están afrontando y corrigiendo. Otras habrá que estudiar de qué manera. Hay que pensar también que las crisis siempre abren ventanas de oportunidad, es decir, que las crisis pueden ayudar a reforzar también las instituciones o reforzar, en este caso, la Unión Europea o las políticas europeas. Hay que trabajar en esa dirección. Y es bueno saber cuáles son los problemas a los que tenemos que hacer frente. Es bueno saber si hemos fallado en una cosa, si hemos fallado en otra, si una nos ha ido bien, otra nos ha ido mal, y por lo tanto, pues hacer balance es algo que siempre es muy importante y a partir de ahí ver de qué manera las disfunciones pueden solucionarse. Tengamos en cuenta que la conferencia es un mecanismo no ejecutivo, ojo, es decir, la conferencia es un órgano de trabajo y un órgano de estudio, no es un órgano ejecutivo, es un órgano para ver en qué punto estamos, en qué hemos mejorado, en qué hemos empeorado, qué podemos hacer para mejorar, qué riesgos estamos corriendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy útil desde ese punto de vista, pero no es un órgano ejecutivo, no podemos pensar que la conferencia nos va a dar una respuesta eficaz, inmediata a los problemas que estamos teniendo. Es un órgano de estudios, un órgano de deliberación y ahí, como se va a abrir a la sociedad civil, y abrirse a la sociedad civil significa, pues por ejemplo, que las universidades van a tener algo que decir ahí, las organizaciones en las que esté todo el mundo inmerso también van a poder decir algo. Si se adopta el modelo que ha habido en conferencias anteriores, incluso las personas individualmente consideradas van a poder enviar también fundadamente sus observaciones, alegaciones, etcétera. Por mi experiencia en sistemas anteriores de conferencia o de convención incluso, no ha habido aportaciones que cayeran en saco roto. Es decir, las hemos visto todas siempre, hemos analizado a fondo lo que se viene diciendo. Evidentemente, la toma de decisión les corresponderá a los que tengan que tomar la decisión, es decir, a los órganos políticos, la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
desde la conferencia pues podremos proporcionar todas aquellas cuestiones o todos aquellos análisis, todas aquellas opiniones fundadas que creamos oportunas. Y también pues, van a tener que participar los parlamentos nacionales, los parlamentos regionales, las ciudades. Es un órgano deliberativo, tengamos en cuenta eso, porque a veces ponemos muchas expectativas ante algo que se va a hacer sin tener en cuenta cuál es la naturaleza de aquello que se inicia. Se inicia un periodo que seguramente durará un año, todavía no está claro porque al principio se dijo que serían 2, pero ahora se está diciendo que puede que se quede en 1. Vamos a verlo. Espero que en la declaración institucional que hoy tomen y sobre todo el 9 de mayo cuando inauguren estas cosas estén ya más definidas. Pues, gracias. Otra participante, Ana Enguídanos, de la Generalitat Valenciana, nos está preguntando, bueno, te está preguntando, por supuesto, a ti, que en la conferencia, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de responder a temas que son muy urgentes, que están derivados ahora, que temas candentes, ¿no? Como son los derivados de la pandemia, con otros que desde luego requieren pues un enfoque más a medio y largo plazo? Entonces, ¿cómo la conferencia puede, desde un punto de vista práctico, a la hora de organizarse, cómo puede hacer compatibles estos dos elementos? Bueno, ya lo he dicho, no es un órgano ejecutivo, es un órgano de reflexión y de estudio. Las decisiones urgentes, bueno, primero es que la conferencia no toma decisiones, sino que simplemente aporta respuestas, aporta estudios, aporta opinión, etcétera. Las decisiones urgentes las tomarán los órganos competentes. Es posible que como digamos, cuando se inicie la conferencia, pues las aportaciones irán llegando y se van pasando a todas las instituciones y a los Estados miembros, etcétera, etcétera, se tome conocimiento de propuestas y a lo mejor algunas de ellas pueden contribuir a que esas decisiones urgentes que se tengan que tomar o esos asuntos que necesitan, digamos, una respuesta más rápida se puedan tomar teniendo en cuenta aportaciones de la conferencia. Pero no es la función esencial de la conferencia el dar respuesta ejecutiva a temas urgentes. Gracias. Yo quisiera hacer otra pregunta sobre el tema que antes se estaba mencionando, la necesidad o no de establecer un suplicatorio ante el Parlamento Europeo para el tema de la inmunidad de los eurodiputados, ¿no? Y bueno, quedaba el tema planteado de forma abierta, ¿no? Pero me gustaría saber si nos pudieses dar más tu opinión personal sobre el tema. Bueno, es que es algo de discusión en muchos ámbitos. Antiguamente había que proteger a los miembros de las cámaras frente a las intromisiones de los poderes ejecutivos. Cuando digo antiguamente, me refiero a los momentos en los que se crean estas prerrogativas parlamentarias que se llaman. ¿Por qué? Pues porque se daba el caso de que como los parlamentarios no estaban protegidos, pues cuando algún gobierno un poco avispado, y esto los primeros que lo detectaron fue en el Reino Unido en el siglo XV-XVI, luego en la Revolución Francesa también salió el tema, en la Revolución Americana, etcétera, pues cuando los diputados se desplazaban pues de sus domicilios a las cámaras, los detenían, los retenían, no les dejaban acudir a la sesión y de esa manera pues lo hacían con un suficiente número de diputados electos que impidiera que la oposición al gobierno tuviera la mayoría en la Cámara. Se acababa la votación correspondiente, lo soltaban y en paz. A ver, claro, esto era alterar la voluntad de las cámaras elegidas. Entonces, para que eso no sucediera así, pues ya hace siglos, en los países que se iban formando en las democracias liberales, se establecieron estas prerrogativas parlamentarias, que significa que los parlamentarios son inviolables por el ejercicio de sus funciones,
no en lo que hagan fuera del ejercicio de sus funciones, pero sí en el ejercicio de sus funciones, y que para poderlos detener y juzgar se necesita el permiso de la Cámara. Con ello se protege no solo al parlamentario, sino a la voluntad de la Cámara, es decir, para que no se puedan alterar las mayorías presentes dentro de los parlamentos. Entonces, a ver, hoy en día nos parece que es muy grosero el hecho de que se vaya a detener a un parlamentario de cualquier parlamento para impedirle el desempeño de sus funciones. Pero bueno, todo podría suceder. Y entonces hay voces en el sentido de que es necesario mantener la figura del suplicatorio, que es necesario mantener esa inviolabilidad del parlamentario, porque la democracia no está exenta de peligros. Es decir, claro, pues hemos visto cómo tanto como desde los extremos de los arcos políticos, pues a veces no se entienden muy bien los instrumentos de la democracia liberal. Y este es un instrumento de la democracia liberal que de alguna manera protege a la Cámara. No está claro, yo no veo claro que tenga que desaparecer el suplicatorio. Lo que sí que hay que encuadrarlo en su justa medida. Por ejemplo, pues en el caso este que ahora nos ocupa, que es el del antiguo presidente catalán, Puigdemont, que se fuga para no ser juzgado, los hechos que se le imputan como, digamos, justiciables son hechos que tienen lugar mucho antes de que sea parlamentario europeo y precisamente acude a las elecciones al Parlamento Europeo para poder gozar de inmunidad. Es decir, que en este caso se ha hecho un uso inverso de la inmunidad, no para proteger la labor del parlamentario en el ejercicio de sus funciones parlamentarias en tanto que parlamentario dentro de la Cámara, sino para autoprotegerse de una incriminación penal por unos hechos muy anteriores a la adquisición de condición de parlamentario. Entonces, hay que tener en cuenta pues, esta serie de cuestiones. ¿Qué es lo que se pretende con el suplicatorio? Proteger al parlamentario porque hay que proteger a la Cámara y hay que proteger el juego de mayorías y minorías dentro de la Cámara. No estamos hablando del uso en favor de una, digamos, necesidad individual espuria, y que entonces ahí utilicemos el suplicatorio para evitar pues algo que tendría que ser evidente que se tendría que producir, y es que si una persona es acusada de unos hechos formalmente, pues tenga que ser juzgada por el tribunal competente para ello. Muchas gracias. Tenemos a Elena Beza Robles, que ha levantado la mano. En el Tratado de Lisboa, que se firmó último, ¿consideraría que sería conveniente de que se ampliara o se volviera a redefinir? Porque uno de los puntos era una mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones. Y hemos visto que, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido con la pandemia, que nadie lo pensaba que iba a ocurrir, se ha visto una lentitud para poder coordinar todas las instituciones y todos los grupos. ¿Considerarías que sería bueno un replanteamiento? Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. Evidentemente, la reforma institucional, la reforma en los procedimientos de toma de decisión han de ser analizados y ver en qué punto pueden ser mejorados. Hay veces en que la mejora no comporta la necesidad de tener que reformar los tratados, sino que basta con reformar un reglamento de funcionamiento de alguna de las instituciones. Y por lo tanto, pues no es tan complicado llegar a favorecer una toma de decisión mejor. Pero eso hay que analizarlo punto por punto, porque hemos de pensar que uno de los principios básicos, y eso sí que no va a cambiar, de la Unión Europea es el principio de la atribución. Es decir, que podremos introducir los cambios cuando se abra la reforma de los tratados, que no es lo que ahora está abriéndose, que es la conferencia, que es otra cosa, pero cuando se abra una reforma de los tratados, evidentemente habrá que estudiar muy bien todo el tema de la toma de decisión. Muchas gracias. Había otra pregunta, pero que yo creo que está también en parte contestada, que estaba también relacionado con esta, donde estaban preguntándose si no habría que revisar también el proceso justamente de toma de decisión, si no resulta demasiado lento
demasiado fragoso, sobre todo cuando a veces hay que tomar decisiones que tienen que ser más rápidas, ¿no? Tomar iniciativas legislativas que tienen que ser más rápidas, pero yo creo que de alguna forma se ha contestado. Pues yo creo que son las 7:25, yo creo que hemos cumplido nuestro horario y yo, si no hay ahora una última pregunta, yo creo que podríamos cerrar la sesión. Sí, yo creo que pues vamos a aprovechar para darte las gracias. Por fin hemos cumplido nuestro deseo, que era tenerte en la Universidad de Valencia con nosotros, con la sociedad valenciana, compartiéndote. Y bueno, pues que muchísimas gracias por la conferencia, que es interesante. Te deseamos también mucho éxito en los próximos meses, a partir de mayo, que yo creo que sin duda se va a producir este lanzamiento de la conferencia. Y bueno, pues estaremos en contacto y ya sabes que aquí tienes también tu casa de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya lo he dicho antes, por la paciencia que habéis tenido hasta que hemos conseguido concretar la conferencia de hoy. Gracias por todo y espero que la próxima vez nos podamos ver ya en persona. La verdad, tengo unas ganas de poder volver a los encuentros presenciales tremendo. Pero, en fin, pues eso será en dependencia de cómo evolucionen las cosas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ti. Y mucha salud.